Y bien, estamos ahora con Iván La Negra, quien fue viceministro de Interculturalidad hasta hace poco y renunció por asuntos vinculados precisamente a la no aplicación o aplicación parcial o dificultades del gobierno en aplicar la ley de consulta previa. Y estamos con Gonzalo Quijandría, director de Asuntos Corporativos de la minera Barrick, para conversar acerca de este tema. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta es, ¿se debe aplicar la ley de consulta previa en la sierra, sí o no? Creo que la primera respuesta a eso es si tenemos una diversidad cultural reconocida en el ámbito andino y todas las personas expertas en esos temas lo han señalado que sí, que existe una diversidad cultural en el ámbito andino. Ahora, el tema más complejo es identificar dentro de ese marco andino qué comunidades campesinas, por ejemplo, tienen las características que los permitirían identificar como parte de algún pueblo indígena. ¿Ustedes llegaron a identificarlas? Otros usamos una metodología que fue desarrollada en una directiva que se aprobó en mayo del 2012, y en esta directiva se establecían algunos criterios, ¿no? Básicamente la persistencia de la lengua materna como un elemento clave y también el tema de las tierras colectivas. Pero nosotros sabíamos que eso no era sin duda suficiente. Por esa razón, en el censo agropecuario, en el cuarto censo agropecuario que se ha desarrollado el año pasado y que culminó en el mes de noviembre, se incluyó una pregunta específica para hacerse a todas las comunidades campesinas del país. ¿Cuál? La pregunta específica es esta: ¿la comunidad campesina a la cual usted pertenece es parte de algún pueblo indígena? Y se le hizo a todas las comunidades. Ajá. Para establecer si hay una identificación de la propia comunidad con estos pueblos indígenas. ¿Qué respuesta hubo? Y los datos se publican mañana según el cronograma. No puede ser, hemos debido hacer esta reunión mañana, pues no sé, no, pero esperemos que el INEI, bueno, no, yo no soy parte. Debes tener un adelanto. Entiendo que además eso es muy interesante porque el INEI, para precisamente evitar que hubiera luego suspicacias sobre este proceso, hizo convenios con las propias organizaciones indígenas, con CNA, UNAMIAF, Mucarinapa, IECEP, con todas. Les hizo un convenio para incorporarse en el proceso, de tal manera que hubiera una claridad de que eso se iba a hacer bien. Entonces, ojalá pues mañana tengamos resultados. Para que estas organizaciones les dijeran a las comunidades, respondan sí, 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 sí. No, bueno, eso no, yo no creo que sea una cosa tan así. Yo creo que lo que va a ocurrir es que va a haber una mayor claridad, ¿no? Pero no tienes ningún adelanto de cuál es el resultado. No, porque esa información hasta donde yo tuve acceso todavía no estaba. Ese es el famoso criterio subjetivo, ¿no es cierto? Porque hay los criterios objetivos y estos, pero claro, la comunidad tiene que sentirse. Entonces, cuando esos elementos se conjugan, entonces evidentemente estamos hablando de un elemento importante. Entonces todavía no tenían ustedes el listado de qué comunidades no teníamos lo que correspondía a los criterios objetivos. ¿Y ese listado lo tenían? Ese listado. Digamos, de las 6.000 comunidades andinas, ¿ustedes sabían cuáles estaban correspondiendo a los criterios objetivos? ¿Cuántas salían? Bueno, no puedo decir exactamente la cifra exacta en este momento porque yo no... 3.000, 5.000, sí, 200... Pero cubría una parte importante, evidentemente, de la Sierra Sur, una parte de la Sierra Central, muy pequeño, muy poco en la parte norte, pero básicamente en la zona andina, ¿no? Y eso fue lo que, digamos, no alcanzó consenso dentro del gobierno. Lo que se generaba generalmente, pues como pasa con este tipo de políticas, ¿no? Lo que ocurre es que normalmente los actores sienten que ante el desafío porque es evidente un desafío, ¿no? Hacer consulta en esta dimensión es un desafío, había que ver la manera de cómo avanzar, ¿no? Pero sí, efectivamente, ahí no hubieron consenso, ¿no? Pero además faltaba el elemento subjetivo. Es decir, tú no podías sacar un listado, un registro. Yo creo que el elemento subjetivo es un elemento que apoya y refuerza el proceso. Claro, y también eventualmente lo restringe, porque de repente aparecen algunas en el lado objetivo, pero que no se identifican necesariamente subjetivamente. Yo creo que va a ser una información clave, ¿no? Va a ser una información clave para este proceso. Gonzalo, la misma pregunta. ¿Debería aplicarse la consulta previa, digamos, en la sierra? Bueno, hay que determinar definitivamente cuáles pueblos efectivamente tienen los criterios objetivos y subjetivos que indica el convenio 169. Yo creo que después de, ¿cuántos fueron? 15, 16 años de haber firmado el convenio, el no haberlo reglamentado y aplicado debidamente, pues ya era un escándalo, ¿no? O sea, tenía que hacerse algo, definitivamente. Claro. Y no es cuestión de echarle la culpa ahora a este gobierno que está reglamentando esto, porque esto lo firmó el gobierno de Fujimori. Claro. O sea, en ese momento se debe dar el debate de qué pueblos eran indígenas, cuáles no, antes de pensar en firmar un convenio que además no es el más popular, ¿no? O sea, tiene 20 y tantos países nomás lo han firmado. El resto de países realmente están pensando claramente si es que aplica o no a su realidad. Y en un país tan complejo como el Perú, donde tenemos pues la riqueza de la
del mestizaje. Es un tema complejo, mayor el tratar de determinar qué pueblos cumplen en los criterios objetivos y subjetivos. Ahora, lo que yo pienso que se ha generado un problema es que cuando estamos tratando de determinar cuál es el elemento subjetivo, es decir, la pregunta que dice, ¿se reconoce usted como pueblo indígena? Antes le hemos puesto un premio mayor al que en realidad es, porque la expectativa generada respecto a lo que es realmente la consulta es enorme. Y no debería ser así. En realidad, la consulta es casi un acto de elemental y necesaria cortesía, ¿no? Pero no es pues tampoco el determinante que va a decir sí o no a un proyecto, por ejemplo, que va a decir sí o no a una decisión estatal. No tiene carácter vinculante, lo dice el convenio, lo dice la ley, no tiene carácter vinculante. Entonces, las poblaciones que probablemente digan sí, me reconozco como pueblo indígena, probablemente estén pensando que van a tener algún poder de decisión y no lo tienen. Eso hay que decirlo claramente. Eso iba a preguntar porque resulta que para una exploración minera, por ejemplo, tenemos ahora varios casos, uno de ellos es Cañaris, la Defensoría está pidiendo que se haga consulta previa. Pero para una exploración minera se requiere la aprobación, de acuerdo a ley de comunidades y ley de tierras. Entiendo que en dos leyes se establece esta disposición, de los 2/3 de la comunidad. Y esa exigencia es mucho más fuerte que la ley de consulta previa, que ni siquiera es vinculante. Y los 2/3 de la comunidad, es decir, toda la comunidad tiene que pronunciarse. En cambio, en la ley de consulta previa es una consulta con los dirigentes, o las dirigencias, los organismos, ¿no? O sea que, digamos, la aprobación de los 2/3 es un requisito mucho más potente, digamos, que la consulta previa. Entonces, ¿qué sentido tiene la consulta previa? Mejor dicho, o es redundante, o habría que modificarlo primero, es decir, habría que modificarlo de los 2/3 y nos quedamos solo con la consulta previa, o combinamos las dos normas, no sé. Es decir, aquí hay algo hay una incongruencia o una redundancia. Eso es un tema central, ¿no? Porque el acuerdo previo, que es la figura que se utiliza para ese punto, está vinculado con la propiedad. Es el tema que se discute cuando se hace el acuerdo previo. Es una autorización que está vinculado a la propiedad. A iniciar una exploración en territorios de la comunidad. Por propiedad. Ese hecho de la ley es muy clara. Las tierras que son de propiedad colectiva de la comunidad, si uno quiere hacer algo en las tierras de la propiedad, como propiedad privada, uno tiene que pedir permiso antes. Sí. Ese permiso, dado que es una comunidad, tiene que hacerse con un quórum, que varía dependiendo si es en la costa, en la sierra, si es comunitativa. Si se logra ese resultado, entonces tienes la autorización del propietario de utilizar tus tierras. Así es. Ahora, lo que ocurre es que la consulta previa no solamente se refiere a las tierras, se refiere a otros derechos colectivos que pudieran ser afectados, no solamente las tierras. Pero es correcto que es un elemento importante la tierra. O sea, quizás el elemento central en muchos casos. En el caso andino, por ejemplo, es un tema central la tierra. Y efectivamente se pueden articular los instrumentos, pero no son necesariamente, digamos, reemplazables unos por otros. En cualquier caso, creo que sí hay un tema que me parece es crucial en el lenguaje del tema, porque lo que ha dicho el relator de Naciones Unidas, James Anaya, hace poco, y lo ha dicho acá en Lima además, y él es la máxima autoridad en el tema indígena en Naciones Unidas, que ve el tema, el derecho a la consulta previa no es derecho de veto. Esa es la palabra exacta que he usado. Claro. No es derecho de veto. Implica, no es derecho de veto, por un lado, porque el Estado no puede entrar en discusión diciendo voy a vetar los derechos de los pueblos indígenas, ni los pueblos indígenas pueden decir voy a vetar la decisión del Estado. O sea, ninguno de los dos puede iniciar un diálogo real si es que ambos plantean vetos. Entonces, la consulta previa no es un veto, ¿no? No. Ahora, lo que sí hay que tener en claro... Pero si la consulta, si la comunidad dice no, es un veto en la práctica, ¿no? No, a ver, sí. Pero la comunidad, pero es importante entender si hay acuerdos, esos acuerdos sí son vinculantes. No, de acuerdo. Eso, entonces es muy importante porque si yo no entro a negociar simplemente porque... Es que la imagen que da cuando digo no es vinculante, pareciera como que no importa lo que discutan, al final el Estado hace lo que quiera. No. O sea, hace el esfuerzo. Si no hay acuerdo, el Estado no queda todo de manos. Eso es lo que pasa. Pero con el asunto, con la disposición por la cual 2/3 partes de la comunidad tienen que aprobar, por ejemplo, una exploración o una explotación o esas cosas, eso sí es un veto. Es mucho más fuerte, por eso digo que la consulta previa. Pero eso es como cualquier propietario. O sea, si alguien quisiera usar bueno, entonces, ¿para qué la consulta previa? Digo yo. Es decir, porque hay un tema mucho más, porque la consulta previa no es solamente un tema, en el ámbito amazónico es mucho más claro, ¿no? Porque hay tierras que no están en propiedad, por ejemplo. Hay tierras que no están en propiedad, son áreas, por ejemplo, que usan para la caza, para la pesca, que no son parte de la propiedad, entonces no están protegidas por el acuerdo previo, por ejemplo.
Y además hay otros elementos. Eso entonces funciona entonces para las comunidades nativas de la selva. Pero también, pero ojo, pero en las comunidades de la sierra pueden haber otros elementos que no sean la tierra que también pueden ser objeto de una afectación, en particular por los proyectos de gran escala, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ambos elementos. Bueno, me está pidiendo una pausa. Claro, la red donde todo es posible. Cuenta ganadora del BBVA Continental. Seguimos conversando entonces con Iván La Negra y Gonzalo Quijandría. Gonzalo, entonces, desde el punto de vista de la industria minera, de la actividad minera, ¿hay o no hay problema con la consulta previa? ¿Habría acuerdo con la consulta previa o les parece que eso es una complicación, es un problema adicional, es una cosa peligrosa, es una cosa que va a trabar la inversión minera? Bueno, la va a trabar y se puede convertir en algo peligroso si se mantiene la expectativa que hemos presenciado hasta ahora. Es decir, no hay casi una sola zona en todo el país donde las comunidades no tengan presente o no se les haya dicho, no sé si a propósito o ha sido el tema de la mala información que se ha dado, de que tienen derecho a un veto. Y eso hay que dejarlo bien claro. La consulta previa no da derecho a veto. Y en segundo lugar, todavía hay que determinar quiénes tienen derecho a la consulta y quiénes no. Porque este es lo que se llama pues una norma de, ¿cómo le dicen?, discriminación positiva, ¿no? Es decir, hay que discriminar positivamente a aquellos que tienen la condición objetiva y subjetiva de ser pueblos indígenas. Y eso lo tenemos que determinar primero. No entran todos acá, pues. Claro. Porque si entraran todos ya nos habría esa, ya no equipararíamos derechos. Lo más probable es que en las zonas donde hay, digamos, recurso minero, habrá población indígena. Es lo más probable, ¿no? En algunas zonas, pero no necesariamente. No en todas necesariamente, pero digamos, va a haber una tendencia. Sierra de la Libertad, Sierra de Cajamarca, es difícil encontrar ahí pues elementos objetivos y subjetivos que establezcan pues que son poblaciones indígenas. ¿La Sierra de la Libertad no? No lo creo, ahí nadie habla quechua. No. De hecho, en casi todo el norte hay algunos ejemplos muy puntuales y que los ha identificado en algunos casos la Defensoría del Pueblo, pero el quechua no es el único elemento, hay otros más. Lo que pensamos como industria es que en realidad se puede generar un problema si es que no se aclara qué cosa es realmente la consulta previa y qué cosa implica. Primero, que la tiene que hacer el Estado. Eso tampoco está claro. La gente piensa que la tiene que hacer la empresa. Tiene que hacerla el Estado. Y antes de que llegue la empresa sería ideal, o por lo menos en algún momento crucial en el cual ya el Estado tiene que estar ahí presente, haciendo lo que debe hacer, es decir, promoviendo un sector. Pero te hago la misma pregunta que le hice a Iván La Negra. Digamos, este requisito de la aprobación de los 2/3 de la asamblea o de la comunidad para, por ejemplo, explorar o luego explotar, ¿no es mucho más exigente y duro que una consulta previa que ni siquiera es, en teoría, con poder bueno, de veto? sí, pero nosotros venimos haciéndolo hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el temor a la consulta No, previa? el temor es la sobreexpectativa, la expectativa a que se termine generando una norma o una costumbre, algo que es realmente equivocado. Es decir, pensar que se le ha dado a la comunidad el derecho, o al pueblo indígena, el derecho a decir que no a una decisión estatal. Eso no lo tiene nadie. Es decir, las decisiones estatales son jus imperium. El Estado tiene el derecho de tomar las decisiones que quiera. El tema es que hay mucho desconocimiento. Pero si tiene el derecho de decir, no, tú no entras y punto, Sí, con lo tiene. los 2/3 de la... Entonces, tienen ese derecho. Pero es que en ese momento dependerá pues cuál es la oferta que hace la empresa. Si la oferta es tan interesante que puede convencer a los 2/3 de la comunidad, la verdad es que es bien complicado. Y por eso es que efectivamente es bien complejo, y una de las partes más complejas de cualquier proyecto minero es la adquisición o el poder ingresar siquiera sin adquisición, el poder ingresar siquiera a explorar. Por eso es que se han reducido las exploraciones en el país. Por eso es que pese a todo el boom minero, pese a todas las posibilidades geológicas que tiene el país, se le hace tan difícil a los exploradores descubrir un nuevo yacimiento. ¿Hace cuánto que no descubrimos un nuevo yacimiento real, verdadero, grande, importante? Las comunidades no están efectivamente permitiendo porque tienen pues una serie de candados y además están generando en alguna medida una sobreexpectativa respecto a lo que pueden o no pueden hacer. De repente la consulta previa puede funcionar como un elemento para abrir la posibilidad de aceptación de la comunidad. Personalmente pienso que bien aplicado sería excelente. Es decir, que el Estado va primero y explica. No somos el único país que lo está haciendo. Canadá hace 10.000 consultas al año y es un país con fuerte imposición minera. Chile está discutiendo en estos momentos un reglamento de consulta para la población aymara, quechua, en su propia zona, en la zona minera. O sea, todos están entendiendo eso, efectivamente. Pero para eso necesitas un Estado como el de Canadá. O de Chile. Digamos, o el de Chile. Es decir, un Estado fuerte con funcionarios activistas que puedan ir a la zona, explicar, persuadir, ofrecer todo un plan. Eso es gestión. Todo un plan integral. Esa capacidad de gestión. Bueno, pero ese es el tema si no se convierte, digamos, en un escenario más
capturado por los antimineros. Es decir, le está regalando un escenario no más a los antimineros. O por antimineros o por aquellos que quieren afectar derechos colectivos y que no los reconocen. O sea, ambos extremos. O sea, hay que hacer que la consulta vaya por ambos lados. Porque o sea, en el otro lado tienes, como te digo, los 2/3 de la comunidad tienen que aprobar cualquier cosa. Entonces, ya ese derecho ya está garantizado por ese lado. Pero la población necesita garantías de que efectivamente sus derechos van a ser respetados y también, evidentemente, hay que dejar de lado las posiciones radicales de ambos extremos, ¿no? Sí, creo que hay que poner las cosas al medio, hacer que eso es un problema de gestión. Estoy completamente de Pero acuerdo. el Estado tiene esa capacidad, es decir, digamos, porque tienes que entrar a explicar, esta va a ser la mina, pero la mina va a dar recursos para hacer todo un plan de desarrollo, Claro. para desarrollar el agro, para desarrollar, no sé. Pero se puede avanzar. O sea, yo creo que el tema no es que haya tantos proyectos mineros que requieren consulta. Tampoco es así. O sea, tampoco no tenemos... Las exploraciones, ¿cuántas exploraciones hay, por Sí, favor? mira, son ¿Cuántas? 50, pero son 50 creo, los que están en ¿Cuáles cartera en este realmente, momento. ¿cuáles realmente van a aplicar la consulta? Pero Eso no se es lo hacen que todas creo, ¿no? de golpe, ¿no? Es un periodo que se van haciendo Es año cierto, tras año y que hay que programar. Es un tema de gestión del Estado, pero la realidad es que actualmente el Estado no va a tener esa capacidad y lo sabemos. Tendremos que dotar de muchísimos recursos. ¿Cuántos petitorios ha habido en los últimos años? Y si es que vamos a hacer la consulta a nivel de petitorio, que yo no creo que deba ser por ahí, ¿no? Creo que es un paso posterior. Pero has puesto el ejemplo de Canadá, Iván, y ese ejemplo estoy seguro que te lo ha dado el jefe Glenn Nolan, ¿no? Que está acá en este momento en el país, es un jefe de comunidades, como le dicen, First Nations canadienses, y es además el presidente de la Asociación de Exploradores Mineros de Canadá. Es un jefe indígena, presidente de la Asociación de Exploradores Mineros de Canadá. Está en este momento en el Perú y él es el que te ha dado el dato de los 10.000 consultas. Pero yo también conozco al señor. Ese es un ejemplo excelente, un Estado con gestión que le ha dado además gestión de educación a sus comunidades indígenas, que tienen tal nivel de educación que tienen la posibilidad de decir, yo puedo ser una empresa minera, puedo ser un explorador minero y puedo estar en igualdad de condiciones con las empresas mineras para desarrollar juntos un proyecto. Mira, esa es una garantía, la consulta, de seguridad jurídica también a largo plazo. Porque si no, si se va del tema, lo que va a pasar es que al final van a haber procesos judiciales aquí o fuera y van a terminar generando problemas al propio Estado. El Estado al final va a pagar la cuenta. Como es una obligación del Estado, al final es el Estado el que paga la cuenta de los errores que se cometan. Bueno, pero no necesitaríamos, digamos, mucho más liderazgo, ¿no? Presidencial, del ministro, de los funcionarios mismos, de equipos que vayan a la... Bueno, es un tema, otro es un tema complejo, se requiere Estado, yo lo he dicho en varias oportunidades, es un tema que implica una reforma, y además el tema del indígena no es solamente la consulta, hay otros temas involucrados, reconocer sus tierras, dar oportunidad de desarrollo efectivo, que sea compatible con sus propias expectativas, todo eso es parte de la agenda. O sea, el tema de consulta sola no va a resolver tampoco los problemas. Sí, pero la mejor manera de dejar fuera el tema indígena y de ir en contra justamente de los intereses de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, es meter a todos como si todos fueran pueblo indígena y dejarlos de lado sin derecho que es para ellos. Es un hecho, ¿no? La diversidad cultural si acá metemos a todos, si acá metemos a todas comunidades campesinas, rondas y todos tienen ese derecho, entonces ¿qué estamos protegiendo? La diversidad cultural es un hecho. No puedes crear ni desaparecer la diversidad cultural por decreto. Lo que hay que hacer es reconocerlo y operar. Y efectivamente es un tema de gestión. Y sí, yo reconozco que ahí hay debilidades que todavía subsisten y que eso va a ser... Esa creo que es la principal dificultad y el principal problema que ha enfrentado la... Habría que tratar de juntar las distintas normas, ¿no? Los distintos procedimientos, porque además de la aprobación por la Asamblea de la consulta previa, tienes los estudios de impacto ambiental, que son mucho más participativos aún que los dos anteriores, porque son 3 talleres en cada comunidad sucesivo, más una audiencia pública, talleres en los que se discute a fondo, ya ni siquiera el tema ambiental, porque empiezan a reclamar una serie de han sido más informativos, ¿no? Pero sí, sin duda son otra herramienta adicional. Y claro, en realidad, entonces ya hay un montón de herramientas, hay por que ejemplo, conjugar. la creación del SENACE debería ser una oportunidad para articular e integrar todas estas herramientas en una sola política de participación y consulta. Porque además, ¿qué pasa con el que no es indígena? Que también quiere participar, ¿no? También quiere saber qué pasa en el proyecto. Pues, a participar. Entonces tiene que haber una articulación entre los instrumentos para que cualquier ciudadano, como dices, no es discriminación positiva, ni negativa, ni nada, sino simplemente cualquier ciudadano tenga la posibilidad de opinar sobre algo que pueda afectar. El reglamento de participación ciudadana implica pues 3 rondas, previas, durante y después de cualquier proyecto donde uno tiene que informar a toda la comunidad. Además implica pues programas de radio, una inversión enorme. La participación ciudadana como está reglamentada y si se hace realmente bien e inclusiva,
es realmente un esfuerzo muy grande que ya hacen hace mucho tiempo las empresas. Eso es mucho más, el alcance es mucho mayor al de cualquier proceso de consulta. La diferencia es que la hace la empresa y no el Estado. Sí, pues. Bueno, yo les agradezco muchísimo su participación, gracias. Iván La Negra y Gonzalo Quijandría, que ir aclarando estas cosas para facilitar en última instancia el entendimiento entre los peruanos y facilitar la inversión que nos haga cada vez más ricos a todos. Muchas gracias a Iván La Negra y a Gonzalo Quijandría. Vamos a una pausa y regresamos.